a todos los que están conectados en este hermoso día lleno de la presencia del Señor Jesús. Bien, somos la iglesia virtual Solo Cristo Salva, la única iglesia que no tiene silla ni local. La silla está en tu casa y el local se encuentra en tu celular o en tu dispositivo de donde estás viendo esta transmisión. Te habla tu hermano, el siervo de Cristo, Juan Santiago. Y no te preocupes, que no te vamos a robar con el diezmo, ni tampoco te vamos a obligar a dar ofrenda. La única ofrenda que queremos es que le entregues tu vida al Señor Jesús. Eso es lo que queremos, que le entregues tu vida al Señor Jesús y que tengas una relación personal con Cristo mediante su palabra. No hay otra forma, escucha bien, no hay otra manera de conocer a Dios. ¿Quieres saber cuál es la verdadera enseñanza? La verdadera enseñanza es esta. Puedes ir a 500,000 iglesias, pero si no lees su palabra, estás frito, hermano. Si no lees su palabra, no vas a entender qué es lo que Dios te quiere decir, qué es lo que Dios te quiere decir mediante su mensaje. La Biblia tiene un solo mensaje, y es que Cristo quiere darte la paz mediante su sacrificio en la cruz para que te reconcilies con el Padre. Hoy el Señor Jesús quiere darte vida eterna, vida en abundancia, mediante Cristo Jesús. Tenemos un problemita con la cámara del canal de Falsa Doctrina. El departamento técnico está trabajando aquí, cuadrándola. Aquí, ahí. Muy bien. Ahí está. Bueno, ahí está mejor que ahorita. Bien, tiene que leer la Biblia, hermano. Si usted no lee la Biblia, no hay forma, escuche, de cómo usted va a conocer lo que Jesús quiere, lo que Jesús quiere para usted, si usted no lee la Biblia. Así que te invito a leerla, te invito a conocer de Cristo mediante la palabra de Dios. ¿Y cuál es la noticia? La buena noticia que te traigo es que hay perdón. Dios está perdonando de forma gratuita al hombre que quiera recibir el perdón. Y el perdón se está dando mediante la vida de Cristo, mediante su muerte. Dios quiere que todos se arrepientan. Dios quiere que todos tengan vida eterna. Dios no quiere que nadie, escucha bien, Dios no quiere que nadie se pierda. Él no quiere destruir a nadie. Esa es la voluntad de Dios. Por eso dio su posesión más sagrada, que es su Hijo, para que tú tengas vida eterna. Si tú te pierdes porque tú quieres, si tú vas al infierno porque tú quieres, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú te arrepientas de una vida de desobediencia y vengas a vivir una vida en obediencia mediante el Espíritu de su Hijo. Eso es lo que quiere Dios. Y estamos promoviendo la reforma de la iglesia. La iglesia ha caído en su mayor apostasía en estos momentos. Así que queremos reformar la iglesia mediante la palabra de Dios. No lo que diga un pastor,
No lo que diga un hombrecito, es lo que diga Dios. Primero Dios y después el que sigue. Pero primero Dios. Y primero tiene que estar la palabra de Dios. Hoy las iglesias están llenas de muchos mensajes que nada tienen que ver con lo que está escrito aquí. De pastores de la prosperidad, de profetas que adivinan número de cédula. Pero este pueblo, como dice Osea, está sediento de la palabra de Dios. No le están dando palabra de Dios. El pueblo está hambriento. El pueblo no conoce a Dios porque no conoce las Escrituras. Y estamos actualmente en un circo de payasos, de apóstatas, de herejes, que solo le importa el dinero, que solo le importa la fama, que solo le importa la riqueza, pero las almas de las personas no le importan. Que tú te vayas al infierno no le importa. Te dicen que el infierno no existe, cuando el mismo Cristo es que predica y enseña la doctrina del infierno. Grandes exponentes de todas estas mentiras, el señor Guillermo Maldonado, el señor Juan Carlos Harrigan, Moisés Tell, Yesenia Ten, Giovanni Rodríguez, el que se peina como Ace Ventura, y un sinnúmero de ladrones, Cash Luna. Para eso te invito a que te suscribas a nuestro canal de Falsa Doctrina, donde vamos a subir el segundo video acerca de la falsa cristiana Kay Lewis. Y tendremos también videos acerca de Moisés Bell, que le dijo perro al Espíritu Santo. Y esas son las personas que muchas personas siguen. ¿Por qué? Porque no tienen escritura. La mayoría, escucha bien, de esos predicadores famosos en las redes son herejes, hijos del demonio, que no le importa que usted se salve. Lo que le importa es que su bolsillo esté lleno y repleto, porque son como Judas, que solamente piensan en el dinero. Bueno, entonces, ¿cómo yo sé lo que dice Cristo? Mediante el estudio de la Biblia. Por eso te recomiendo la siguiente aplicación: lectura pública de la Biblia. Descárgala para tu dispositivo móvil, para tu PC, y escucha Biblia. Si tú oyes 6 horas la Biblia al día, vas a escuchar la Biblia entera en 21 días. Pero esta no es solamente una aplicación normal, sino que la Biblia está dramatizada. Aquí te pongo una fracción del texto. Escucha. ¿Estás escuchando? Está audio dramatizada. Y puedes escuchar la Biblia mientras trabajas, mientras estudias, mientras estás durmiendo. Si duermes 7 horas, puedes escuchar casi los 4 evangelios completos. Mientras manejas, mientras trabajas. Cambia esa música basura, que es la música cristiana, que no es cristiana nada, es cristina, y ponte a escuchar la Biblia y verás cómo el Espíritu de Dios va a empezar a revelarte su palabra. Otra aplicación que quiero regalarte en el día de hoy es el Netflix cristiano, seriesbiblica.net. Entra a esta página, seriesbiblica.net, y la Biblia entera está hecha en series bíblicas. Puedes ver la serie de Moisés, la serie de Josué, la serie de David, la de Reyes, la serie completa de Jesús con más de 300 capítulos. Excelente. Vas a aprender en una serie de esas más de lo que te enseña una iglesia tradicional. seriesbiblica.net. Y si quieres escuchar música para Cristo,
entra a nuestra plataforma de Suno. Ahí podrás ver, estamos haciendo todos los salmos en canciones y ya tenemos más de 30 canciones que hablan solamente para la gloria de Dios. Puedes entrar a nuestro Linktree, que puedes ver en nuestro perfil, y ahí están todas las redes y plataformas que manejamos. Tenemos el ministerio de niños, un ministerio de música, adoración. Están todos nuestros cultos. También tenemos los podcasts que los subimos a nuestra plataforma en Spotify y demás plataformas. Somos un ministerio que no andamos atrás de tu dinero. No. Tu dinero, como dice Pablo, a mí no me interesa. Me interesas tú, que tú te salves. Cada vez que una persona se salva, cada vez que una persona escucha el mensaje y viene a los pies de Cristo, los ángeles de Dios se alegran y Cristo se pone contento. Así que aprovecha que hoy puede ser tu último día. Bien, y transmitimos por diferentes plataformas, desde Senos Radio, nuestra plataforma de radio. Puedes buscarnos en Senos Radio como Iglesia Solo Cristo Salva. También estamos transmitiendo directamente por nuestro canal de Telegram. Transmitimos también por Instagram. Un saludo a los de Instagram. Por Twitter. Transmitimos por nuestro fanpage de Facebook, por nuestro canal principal de YouTube de la iglesia y nuestro canal de Falsas Doctrinas también en YouTube, por nuestra página oficial de Facebook. También transmitimos por TikTok, por Kawaii, por Target, por Tango. Transmitimos también por Rumble y por Twitch. Manejamos todas estas plataformas. Se me olvidó la gente de Likey. Transmitimos también directamente por la plataforma de Likey. Bien, y antes de empezar este culto poderoso al Señor Jesús, vamos a orar, hermano. Es necesario orar. La gente se está matando, los hombres están matando a mujeres, las madres están matando a los niños, los jóvenes se están quitando la vida. Hay algo que está pasando, y ¿quieres saber lo que es? Es que donde no está la palabra de Dios, está la palabra del diablo. Cada vez la humanidad se sexualiza y se enfría más. Hay un caso reciente aquí en este país, la República Dominicana, donde una mujer le corta la cabeza a su hija. Y ella supuestamente está orando con los ancianos de la iglesia. No, hermano, eso fue un sacrificio al diablo. Ella sacrificó a su propia hija. Y eso de los sacrificios de hijos habla aquí en la Biblia. No vamos a entrar en detalle. Otra le cortó la tapa del cráneo a su propia hija y otro la tiró en un tanque. Satanás está obrando fuertemente en esta nación, porque aquí en la República Dominicana todo el mundo es cristiano, a todo el mundo lo entierran con una cruz. Pero eso no es ser cristiano, es tener conocimiento de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo vive en ti. Entonces, cuando el hombre o la mujer se alejan de Dios, Dios se aleja de ellos. Y donde una casa no está llena de el susurro apacible, la suave brisa que es Cristo, está llena del ruido sucio y asqueroso de ese ser maligno y maldito que se goza en todo lo malo, Satanás. Por eso es que la gente, Satanás le dice: mata a la mujer y mátate tú. Quítate la vida, que tú no vales nada. Y agarran una soga y se ahorcan. Y el diablo se goza porque le quitó a esa persona el regalo de la vida eterna que le tenía Cristo. Porque el diablo no tiene vida eterna y el diablo es mortal. Y pronto el castigo más fuerte que Dios tiene es para ese cerdo espiritual llamado Satanás, que se goza en el sufrimiento de un niño,
que se goza en los abortos, que se goza en todo lo que es desobediencia para Dios. Por eso lee las Escrituras. Si no te vas a convertir hoy, está bien, Dios sabrá, pero escucha la palabra, ora por tus hijos. Tú no ganas nada dándole educación a tus hijos, dándole lo mejor si tú no le hablas la palabra, porque nada de eso lo va a salvar. Un título no salva a nadie. Millones de doctores con títulos están en el infierno. La educación es buena y todos debemos educarnos, pero la primera educación que tiene que tener el ser humano es la educación en Cristo Jesús. Bien, y vamos a pasar entonces a hacer la oración. Permíteme orar por ti. Y hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pedimos al Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que bendiga, te libre, te guarde de todo mal y te llene con la presencia de su Espíritu Santo, que bendiga a tus hijos, que los proteja, que te bendiga a ti, que te bendiga en tu trabajo, que te bendiga hasta mientras duerme. Dios cuida de ti. Dios es un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre que te quiere en verdad. Aun si tu madre te abandonara, Dios nunca te va a abandonar. Dios te formó desde el vientre de tu madre y Dios quiere que tú vivas eternamente mediante su Hijo Jesús de Nazaret. Por eso, hoy que el Señor te bendiga, hoy que el Padre derrame su lluvia sobre tu tierra árida y la haga fértil, y todas las bendiciones de Dios estén contigo. En el nombre de el Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Bendice, Señor, esta oficina donde todos los días transmitimos tu palabra. Que también caigan las bendiciones a sus empleados, que lleguen a sus metas. Líbralo de todo mal, protege su familia y llénalo de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hermano, y una vez ya bendecido el culto con el poder del Espíritu Santo, vamos a empezar a leer el Salmo del día. Vamos a leer el Salmo 52. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué te jactas de tus delitos, gran guerrero? ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta de que la justicia de Dios permanece para siempre? Todo el día conspira destrucción, tu lengua es cortante como una navaja afilada, eres experto en decir mentira. Aquí el Salmo está hablando del diablo, el gran guerrero. Amas el mal más que el bien y las mentiras más que la verdad. Te encanta destruir gente con tus palabras, mentiroso. Pero Dios te herirá de muerte de una vez por todas. Te sacará de tu casa y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos lo verán y se asombrarán y se reirán y dirán: miren lo que le pasa a los guerreros poderosos, que no ponen su confianza en Dios, sino que confían en sus riquezas.
y se vuelven más y más atrevidos en su maldad. Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. Te alabaré para siempre, oh Dios, por lo que has hecho. Confiaré en tu buen nombre en presencia de tu pueblo fiel. Y al final de los tiempos, Dios se va a reír del cerdo de Satanás y le va a dar el justo castigo. Todo Dios se lo está acumulando para ese día donde se le quitará el poder y autoridad con la cual Él reclama a todos los que no están en Cristo Jesús. Él reclama ese derecho legal, pero el que está en Cristo, Satanás no tiene derecho legal para nada. Bien, y vamos a empezar. Busca tu Biblia con el capítulo número 16 del libro de Levítico, el día del perdón. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. Eso lo vimos en los capítulos anteriores, donde Nadab y Abiú bebieron no jugo de uva. La Biblia no habla de jugo de uva, es una teoría falsa de que fue con jugo de uva, que viene de los adventistas. Fue vino con alcohol. Jesús no bebió en Caná. Caná significa caña, en la tierra de la caña. Jesús no bebió, jugo de uva, fue vino. En las 6 vasijas de piedra, que cada una contenían 100 litros, donde se registra el primer milagro que hizo Cristo, no fue jugo de uva que dieron, ni jugo de mango, fue vino fermentado con alcohol. Pero si usted quiere pensar que la Biblia habla de jugo de uva, pero mejor es que no beba bebida alcohólica, pero las cosas hay que decirlas como son. Nadab y Abiú bebieron y ofrecieron un fuego extraño al Señor y Dios los mató. Por ahí hay un hermanito que me comentó: ¡ay, Dios nos mata! Claro, Dios te mata, Dios es el que te da la vida y el que te la quita. El diablo lo único que tal vez puede matarte el cuerpo, mediante otra persona o mediante un accidente. Pero Satanás no puede matarte el alma. Quien te mata el alma es Dios cuando se separa y te quita su espíritu para siempre. Entonces vamos a hablar las cosas claras, sin pelo en la lengua. Si te vas a sentir mal, siéntete mal, pero escucha la verdad. El Señor le dijo a Moisés: advierte a tu hermano Aarón que no entre cuando quiera en el lugar santísimo, que está detrás de la cortina interior. Si lo hace, morirá, pues allí está la tapa del arca o la tapa de la expiación. Y vamos a ver la importancia de esa tapa en el arca, llamada también la tapa de la expiación. Pues allí está la tapa del arca, el lugar de la expiación. Expiación es quitar el pecado. Y yo mismo estoy presente en la nube que está sobre la tapa de la expiación. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir. Cuando hablamos del santuario, es la parte del templo, del tabernáculo, donde está el lugar santo
y el lugar santísimo. La diferencia entre el tabernáculo y el templo es que el tabernáculo es un templo móvil que se armaba y desarmaba según el pueblo de Israel iba avanzando en la tierra de Canaán. Pero ya cuando hablamos del templo, hablamos ya de la construcción que planificó David, pero que construyó su hijo Salomón y que fue destruida con la invasión babilónica y luego reconstruida en el gobierno persa por Esdras y demás, remodelada por Herodes y luego destruido en el año 70 después de Cristo. Actualmente el pueblo de Israel no tiene un templo físico, pero el tercer templo lo construyó Cristo, que es su cuerpo. Cuando Aarón entra en la zona del santuario, entonces te expliqué la diferencia entre tabernáculo, templo y santuario. Cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para una ofrenda quemada. Tiene que vestirte con la túnica de lino y la ropa interior de lino que se usa directamente sobre la piel. Amarra la faja de lino a su cintura y se pondrá sobre la cabeza el turbante de lino o la mistra. Estas son vestiduras sagradas, por lo que deberá bañarse con agua antes de ponérsela. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos. Y vemos que de los animales que se sacrifican están los toros, los carneros, las ovejas, los chivos y las palomas. También se dan como ofrenda de grano y ofrenda de vino. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y su familia, y así serán justos ante el Señor. Luego deberá tomar los 2 chivos y presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por el pecado el chivo escogido por sorteo por el Señor. Bien, Aarón presentaba un becerro por su pecado y el de su familia. También presentaba 2 chivos por el pecado. Había un chivo que cargaba el pecado del pueblo y este chivo era soltado en el desierto de Azazel. Al otro chivo, el chivo expiatorio, escogido por sorteo para ser enviado al desierto, lo mantendrán con vida delante del Señor cuando sea enviado a Azazel en el desierto. El pueblo será purificado y así serán justos ante el Señor. Aarón presentará su propio becerro como una ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia. Y así serán justos ante el Señor. Después de haber matado el becerro como ofrenda por el pecado, tomará un incensario y lo llenará con brasas ardientes del altar
que está delante del Señor. Luego tomará 2 puños de incienso aromático en polvo y llevará el incensario y el incienso detrás de la cortina interior. Allí, en la presencia del Señor, pondrá el incienso sobre las brasas encendidas, a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, no morirá. Después tomará un poco de sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Luego, Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior y rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Mediante este proceso purificará el lugar santísimo y hará lo mismo con todo el tabernáculo a causa de la contaminación por el pecado y la rebelión de los israelitas. A nadie más se le permitirá estar dentro del tabernáculo cuando Aarón entre para la ceremonia de purificación en el lugar santísimo. Nadie podrá entrar hasta que él salga, después de haberse purificado a sí mismo, a su familia y a toda su congregación de Israel, haciéndolos justos ante el Señor. Luego Aarón saldrá para purificar el altar que está delante del Señor. Tomará un poco de sangre del becerro y del chivo y la pondrá en cada uno de los cuernos del altar. Después rociará sangre con su dedo 7 veces sobre el altar. Aquí estamos hablando el altar del incienso. Vimos que purificó el tabernáculo, el santuario. Después rociará la sangre con su dedo 7 veces sobre el altar. De esta manera lo purificará de la contaminación de Israel y lo hará santo. Cuando Aarón haya terminado de purificar el lugar santísimo, el tabernáculo y el altar, presentará al chivo vivo. Pondrá ambas manos encima de la cabeza del chivo y confesará sobre él toda la perversidad y la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. De esta forma, traspasará los pecados del pueblo a la cabeza del chivo, desde un hombre especialmente, después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará al chivo al desierto. Al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Cuando Aarón vuelva a entrar en el tabernáculo, se quitará la vestidura de lino que llevaba cuando entró al lugar santísimo y dejará las prendas allí. Luego tendrá que bañarse con agua en el lugar sagrado. En un lugar sagrado se pondrá sus vestiduras normales y saldrá para sacrificar una ofrenda quemada por sí mismo y una ofrenda quemada por el pueblo. Mediante este proceso se purificará a sí mismo y también purificará al pueblo, haciéndolos justos delante del Señor. Después deberá quemar sobre el altar toda la grasa de la ofrenda por el pecado. El hombre seleccionado para llevar al chivo expiatorio al desierto de Azazel deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento.
El becerro y el chivo, presentados como ofrenda por el pecado, cuya sangre Aarón lleva dentro del lugar santísimo para la ceremonia de purificación, se sacarán fuera del campamento. La piel, las vísceras y el estiércol de los animales serán quemados. El hombre que los queme deberá lavar su ropa y bañarse con agua antes de regresar al campamento. En el 10º día del mes señalado, a comienzos del otoño, deben negarse a sí mismos. O ayunar. Deben negarse a sí mismos. Ni los israelitas de nacimiento, ni los extranjeros que vivan entre ustedes habrá ninguna clase de trabajo. Esta es una ley perpetua para ustedes. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Será un día de descanso absoluto en el que se negarán a sí mismos. Esta es una ley perpetua para ustedes. En generaciones futuras, la ceremonia de purificación la llevará a cabo el sacerdote que fue ungido y ordenado para servir como un sacerdote en lugar de su antepasado Aarón. Se pondrán la vestidura sagrada de lino y purificará el lugar santísimo. El tabernáculo, el altar o los sacerdotes y a toda la comunidad. Esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar el pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. Moisés siguió todas estas instrucciones exactamente como el Señor se lo había ordenado. Bien, este capítulo tiene 34 versículos. Vamos ahora a dar una breve interpretación. Mira, podríamos hablar la eternidad entera de un solo pasaje de la Biblia, pero vamos a tomar una pequeña enseñanza de las Sagradas Escrituras y vamos, cuando tú relacionas la Biblia con Cristo, es que empiezas a entenderla, porque este tema del sacrificio, del chivo, de la sangre, de la tapa del arca del sacerdote, no es entendible si no tienes la visión de Cristo. Por eso muchos evangélicos no estudian el Antiguo Testamento y no van a poder entender bien el sacrificio de la cruz de Cristo. El libro de Levítico debe de enseñarse. El Antiguo Testamento completo debe de enseñarse para que podamos entender luego el Evangelio. Tenemos que conocer la ley de Dios para entender el valor de la gracia. No, pero es que esto no se enseña. Te enseñan a bailar dembow, te enseñan a hablar como los cerdos, en cerdología, tienen doctorado, tienen que estar moviéndose de aquí para allá como si le doliera la barriga, no pueden hablar tranquilo, no pueden hablar serenamente la palabra de Dios, se emocionan en la carne, pero no se emocionan con Levítico, no. Que su proceso, que la casa, que hermano, y todo eso disparate. Por eso es que usted necesita leer la Biblia, para que su mente siempre esté desinfectada de toda la basura mediática que papá cerdito, el diablo, le tiene a la gente en la cabeza. Yo no puedo oír un predicador como Harrigan ni siquiera abrir la boca
porque yo estoy lleno de lectura bíblica. Yo no puedo escuchar 2 segundos a Moisés Bell, porque ardo en ira santa. Yo no puedo ver Yesenia Ten quitándose los tacones de aquí para allá, de allá para acá y promoviendo el feminismo. Yo no puedo ver una Keith Lewis que habla como un luchador de la WCW. Simplemente no puedo, porque tengo la mente puesta en lo que dice Pablo, en lo que dice Pedro, en lo que me enseñó Jesús, en Aarón, en Moisés, en Josué, en David. Pero ¿cómo lo escucho? No puedo. Me da náuseas ver lo que hacen con la palabra de Dios. Ay, no critique. Jesús dice, no juzgue para que no sea juzgado. Mala interpretación de la Escritura. Pero Jesús dice también que cada árbol se conoce por su fruto. Que el árbol bueno da fruto bueno y el árbol malo da fruto malo. Y el Bautista dice que el árbol que no dé fruto será arrancado y echado en el infierno. ¿A cuál es el juicio que Cristo habla? Hermano, es el juicio de condenación. Porque ese es el juicio ante el trono blanco de Dios, que Dios es el único que condena. Yo no tengo derecho legal en condenarte a ti por más pecador que tú seas, porque Cristo te quiere perdonar. Pero yo tengo derecho legal en reconocer que lo que tú estás haciendo no está bien, que tú estás dando un mal fruto. Yo tengo derecho legal en reconocerte a ti como un falso maestro, como un falso cristiano, como un falso profeta y exponerte públicamente en la congregación. Pero ellos se burlan de Cristo y la gente dice, no hables de ellos, no lo critiquen, mientras ellos andan tirando el evangelio y la buena noticia de Dios por el piso. Se necesita conocer la Escritura. Se necesita. Tú agarras a cualquier predicador de eso y lo sientas en una silla, le das un lápiz y le das un examen de 1000 preguntas de la Biblia y se queman. De 100 preguntas de la Biblia y se queman. De 50 preguntas de la Biblia y se queman de curso, reprueban. Porque la utilizan a su beneficio, mas no para lo que Cristo quiere que se utilice su palabra. Usted no puede esperar 6 días a la semana sin leer la Biblia para sentarse entonces a esperar lo que le diga el pastor. Usted tiene que comer. Jesús dice que tienen que comer su carne y beber su sangre. Cuando Jesús dijo eso, todo el que lo seguía por un pedazo de pescado y pan lo dejó y solamente le quedaron los discípulos. Porque sí que bueno para que Jesús me sane, para que Jesús me limpie, para que Jesús me ayude. Pero cuando llega el momento que Jesús te dice, tienes que alimentarte de mí, lo abandonan. Cuando Jesús te dice, tienes que beber mi sangre y comer mi carne, lo dejan. Entonces Jesús le dijo a los discípulos, y también ustedes me van a dejar. Pero siempre salió el líder. Pedro le dijo, no, Señor, ¿a dónde iremos? Tú eres el único que tiene palabra de vida. Pedro era un hombre decidido en Cristo. Y eso es el evangelio, comer la carne y la sangre de Cristo. Pero si usted no estudia la Escritura, si usted no conoce a los reyes, si usted no conoce a los jueces, si usted no conoce a Ruth, si usted no conoce a Débora, etcétera, 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 se le va a hacer más difícil entender el evangelio. Ahora, si el Espíritu Santo te dice, no, pero mira, él de verdad quiere, está estudiando, está leyendo, el Espíritu Santo te empieza
a susurrar como una suave brisa la palabra de Dios. Y todo el que altere la palabra de Dios, todo el que esté haciendo del Evangelio de Cristo un negocio, tiene el infierno por ganancia. No es el diablo que se lo va a llevar. Es el Todopoderoso que le va a agarrar la cabeza, se la va a estrellar contra la pared y le va a enseñar su fuerza y su poder y lo va a matar. Le mató a Aarón, a Nadab y a Abiú. Le mató a Judá, a Onán y a Er. David perdió hijo, perdió a Amnón, perdió a Salón. Y perdió a Adonías. No te equivoques con el carácter de Dios. Es que para tú conocer el carácter de Dios tienes que estudiar la Biblia. Bien, y vamos a tomar una pequeña enseñanza. Aquí todo es representación de Cristo. El arca representa a Cristo. En este día, el día del perdón o el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote hacía un ritual o ceremonia en donde se sacrificaban algunos animales. Y luego del sacrificio se rociaba con sangre el tabernáculo, el arca, la tapa de la expiación, y también se rociaba el altar del incienso que estaba en el lugar santo. Luego se seleccionaba un chivo como el chivo expiatorio o el chivo de la purificación, que cargaba toda la perversidad del pueblo, todo el pecado, en simbolismo de lo que Cristo iba a hacer por ti 1500 años después de Moisés. 1500 años después de Moisés, Cristo cargó el pecado no solo del pueblo de Israel, no solo de los judíos, sino el pecado de los griegos, el pecado de los romanos, el pecado de cada hombre que iba a nacer hasta el día último. En la cruz, Cristo es una representación de cómo cargó todo ese pecado, cargó toda esa perversidad. Por eso es que Dios se separa de Cristo en la cruz. Nunca Jesús se había separado del Padre, solamente en ese momento, porque Dios es santo y no puede estar en la presencia, el pecado no puede estar frente a Dios, y Cristo lo cargó. Y purificó al pueblo. Y eso es lo que quiere enseñar de la manera más sencilla de explicarte el proceso y el ritual del día de perdón. Y hay algo muy importante ya, y con esto terminamos, y es que Aarón, el sumo sacerdote, solo podía entrar él solamente y una sola vez al año. Pero esto cambia cuando Cristo se descontinúa el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, y entra el sacerdocio judío. Cuando Cristo muere, derrama su sangre, purifica a todo el que quiere ser purificado, y pasa algo en la cortina del templo. Estamos hablando ya del templo que hizo Herodes, que el arca ya no estaba, porque en el tiempo de Nabucodonosor, Jeremías la escondió. Eso es lo que se supone. Puede ser que sí, pero puede ser que no, porque la fuente es de los libros de los Macabeos. Pero realmente ya el templo de Herodes y el templo que hizo Esdras no tenía el arca del pacto, porque el arca vendría 400 años después en forma humana. Y es la representación como Cristo en la cruz, hermano, cargó tu pecado. Como Cristo en la cruz te perdonó. Te invito a estudiar las Escrituras cada día para que sigas aprendiendo del Señor Jesús.
Bien, antes de vamos a hacer la oración, vamos a orar por los enfermos y también vamos a invitarte a que le entregues tu vida a Cristo. Al final voy a mandar los saludos para los hermanitos que están conectados. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido por todos los hermanitos que están enfermos, por todos los que están en depresión, por todos los que están pensando en quitarse la vida, por todas las personas que ya no tienen fuerzas, por todos los niños que están enfermos. Te pido por los que tienen síndrome de Down, por los que tienen autismo, por los que tienen diferentes enfermedades mentales y de conducta. Señor, sánalos hoy en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hermano, y si no le has entregado tu vida a Cristo, ¿qué tú estás esperando? ¿Que te mueras y que Dios te mande al infierno? Él no quiere hacer eso, créeme. O mejor dicho, créele aquí a la Biblia. Dios lo que te quiere dar es vida eterna y en abundancia. Así que no esperes más. Mírame bien, hoy es el día que Dios te quiere dar vida eterna y vida en abundancia. Repite esta oración: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que ando en pecado, en desobediencia ante tu presencia. Reconozco a tu Hijo Jesús de Nazaret. Le pido perdón, perdóname Jesús, perdóname Padre. Límpiame, lávame en tu sangre e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración, quiero que sepas que hoy el Señor Jesús te ha sanado. Dios te bendiga. Transmitimos todos los días de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal y puedes ver en nuestro canal principal de YouTube todos los cultos que tenemos, y también puedes verlo en directo por esta plataforma. Vamos con los saludos. A ver, ¿a quién tenemos por aquí? Aquí tenemos en nuestro canal de Falsa Doctrina un saludo para Ángel Jiménez y para Elías Manti. Dios lo bendiga a Ángel Pisa y Elías Mantis. Bendiciones para los dos. Dios lo bendiga. Viva. Y en nuestro canal de Facebook principal tenemos a José Rodolfo Ceballos. Dios te bendiga, hermano. Jesús te ama. Tenemos en TikTok a Wilson Encarnación. Bendiciones. A Joan Santo, a Marcia Belsaire, a Carmen, y también tenemos a Narciso. Tenemos aquí en Huawei a Juguín. Dice: totalmente de acuerdo, el que toma abominable el negocio del evangelio le será proclamado. Un saludo a nuestro hermanito. Aquí en nuestra plataforma de Target tenemos a Natalia, a Hugo, a Elaina y a Michelle. Bien, y Dios te bendiga. Jesús te ama. Nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana.